Recording en in el manejo de progress. la fibrilación auricular. Reconocer una fibrilación auricular, evitar o reducir el riesgo de embolias mediante una anticoagulación. El segundo paso, o la B que está acá, se refiere a un buen control de los síntomas. Y esto será mediante medicamentos, básicamente para bajar la frecuencia ventricular, o podrá ser mediante algunos procedimientos que no solamente pueden bajar la frecuencia ventricular, sino también pueden devolver a un ritmo sinusal, ya sea mediante una cardioversión farmacológica, una cardioversión eléctrica o mediante una ablación a nivel de las aurículas. Es importante, muy importante, controlar la frecuencia ventricular porque eso es lo que ocasiona habitualmente un deterioro de la función cardíaca y obviamente si se puede, idealmente deberíamos tratar de que el paciente retome a su ritmo sinusal normal si existen las condiciones como para eso. Y la C se refiere básicamente a las comorbilidades. Los pacientes con fibrilación auricular habitualmente tienen otras enfermedades, como la hipertensión arterial, la obesidad, cardiopatía isquémica, etcétera, y debemos controlar todos los otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que tenga este paciente. De esa manera, también contribuimos a que el paciente pueda retomar a un ritmo normal. Esta enfermedad es tan dañina, si quieren decirlo así, que muchas veces no reconocemos una fibrilación auricular, aunque lo hayamos visto a la persona en la casa. Esta señora, por ejemplo, que tiene 77 años, había sido operada de una prótesis de una rodilla. Pese a que ha estado internada, pese a que la han operado, la cirugía hubo muy bien, etcétera, lamentablemente no se reconoció la fibrilación auricular y la señora después viene con un cuadro neurológico que a veces lamentablemente deja secuelas permanentes. Algunos conceptos ya hemos mencionado. Recordarles que lamentablemente en la fibrilación auricular ya no hay contracción de las aurículas. Por eso viene el término de fibrilación auricular, que básicamente es temblar. Entonces no hay una actividad mecánica eficaz a nivel de las aurículas. Y ustedes saben que las aurículas participan en el gasto cardíaco, en el llenado ventricular. Dependiendo de las condiciones de los ventrículos, pueden participar entre un 10 hasta un 40% de llenado ventricular y todo eso se pierde cuando existe una fibrilación auricular. Acá les quiero mostrar algo que también lo vemos frecuentemente en la práctica. La fibrilación auricular podemos llegar a confundir con un aleteo auricular, se puede llegar a confundir, pero si recordamos los criterios básicos de cada una de ellas, pues con seguridad vamos a poder separarlos con cierta seguridad. Son dos trazos diferentes, no hay ninguna duda de que es una fibrilación auricular, porque no hay una onda P normal y porque el RR es completamente irregular. Pero si ustedes comparan, sobre todo la derivación V1 en este trazo versus el trazo de abajo, claramente es diferente. Acá podríamos decir que podían haber unas pequeñas ondas de fibrilación auricular, pero acá hay ondas más grandes que nos podrían llegar a confundir con un aleteo auricular. De acuerdo al trazo electrocardiográfico,
la fibrilación auricular se divide en dos. Una fibrilación auricular de onda fina que se llama, como esta de acá, donde no llega a tener más de 1 milímetro estas ondas. En cambio, acá hay unas ondas de fibrilación auricular que son mucho más grandes. Cuando miden más de 1 milímetro, se llaman ondas F gruesas de fibrilación auricular, pero sigue siendo fibrilación auricular. ¿Cómo diferenciamos la fibrilación auricular de un aleteo? Primero, que el RR es completamente irregular. Segundo, la frecuencia de estas ondas que parecen de un aleteo. En el aleteo habitualmente la frecuencia a nivel de las aurículas está alrededor de 250, 300. En cambio, en la fibrilación auricular está por encima, entre 300 a 700 más o menos. En el aleteo la distancia entre estas ondas es regular, es la misma, como vamos a ver seguramente algún electro. En cambio acá ustedes ven que es completamente irregular y a una frecuencia mucho más que de 300 y completamente diferentes las ondas F. En conclusión, una fibrilación auricular de onda fina y una fibrilación auricular de onda gruesa. Estas son algunas de las consecuencias que tiene la fibrilación auricular, todas ellas importantes. Hemos hablado de las dos primeras ya un poco. La tercera, la taquicardiomiopatía, solo la frecuencia cardíaca elevada, mantenida por mucho tiempo, produce un daño miocárdico. Frecuencias cardíacas más allá de 100 por minuto que se mantienen durante meses, dañan el miocardio y esa persona tiene una insuficiencia cardíaca solo por la frecuencia cardíaca elevada. Personas que tienen cardiopatía isquémica, a mayor frecuencia cardíaca, requieren mayor llenado de las arterias coronarias, y si la persona está con fibrilación auricular y no controlamos la frecuencia, el corazón va a requerir más oxígeno y al no poder llegar a esa cantidad de oxígeno porque tenga alguna placa aterosclerótica, pues va a desencadenar isquemia miocárdica, pudiendo llevar inclusive al infarto cardíaco. Y obviamente una persona que esté con medicamentos, que esté anticoagulado, que tenga palpitaciones, que tenga disnea, no va a tener una vida completamente normal. Es tan frecuente esta enfermedad, como les dije, porque lamentablemente hay muchísimas causas, muchísimos factores que están asociados a la fibrilación auricular, y lamentablemente inclusive existe un grupo grande en estos trabajos de cerca al 30% que, pese a los estudios que hagamos básicos, no encontramos fibrilación, no encontramos la causa de la fibrilación auricular, y estas personas han tenido una embolia. Se hacen algunos trabajos hoy en día para tratar de detectar la causa de una persona que ha tenido embolia. No tenemos una causa que explique la embolia. A eso se llama una embolia criptogénica, en inglés es stroke criptogénico. Personas que han tenido embolia y no le encontramos la causa de la embolia. A estas personas se les han monitoreado durante 2 o 3 años inclusive, y han visto que cuanto más tiempo monitoreemos el ritmo de estas personas mayores, sobre todo de 50 años, que no se les encontró una causa, a mayor tiempo de monitoreo vamos a encontrar la fibrilación auricular posiblemente como la causa de estas embolias. Y hoy en día hay equipos que se implantan y que nos permiten registrar el electrocardiograma durante 2 hasta 3 años, que en algunos casos es necesario realizar. Para fines prácticos,
resumimos que en la fibrilación auricular pueden haber dos mecanismos electrofisiológicos. Posiblemente este es un gran resumen para fines prácticos porque puede alterar el tratamiento dependiendo de qué tipo de fibrilación auricular es. Si tenemos fibrilación auricular y tenemos la suerte de tener este tipo de fibrilación auricular, que se llama focal, donde la fibrilación auricular se inicia básicamente a nivel de las venas pulmonares que están desembocando en la aurícula izquierda, es mucho más benigna porque esta se la puede eliminar, se la puede curar mediante una ablación por radiofrecuencia. Y la fibrilación auricular que la conocíamos clásicamente era porque existían múltiples circuitos a nivel de toda la aurícula, sobre todo a nivel de la aurícula izquierda, y estas fibrilaciones lamentablemente no tienen buen resultado con una ablación de las aurículas. Para esquematizar, que vamos a volver también en el tratamiento a esta misma diapositiva, la fibrilación auricular focal, estos focos que están a nivel de las venas pulmonares son los que van a desorganizar completamente la actividad eléctrica a nivel de las aurículas. Y mediante un aislamiento eléctrico de las venas pulmonares hacia las aurículas, podemos evitar estos estímulos y el corazón retoma su actividad sinusal normal. ¿Qué es lo que sucede en la fibrilación auricular? Ya hemos dicho, en la fibrilación auricular hay como entre 300 a 700 inicios, si quieren ustedes, de actividad eléctrica, pero que ninguno va a activar normalmente la aurícula, por tanto tampoco va a haber una contracción. Felizmente tenemos el nódulo auriculoventricular que retarda la conducción de las aurículas hacia los ventrículos, si no tuviéramos una mortalidad tan elevada solamente por una fibrilación auricular. En la fibrilación auricular pueden llegar al nódulo auriculoventricular 200 o 300 estímulos, pero no van a pasar todos esos estímulos hacia los ventrículos. Y pasa en forma completamente casual, desorganizada. En pocas palabras, pasa el que puede pasar en el momento que le deja pasar el nodo AB. Por eso es que a nivel de los ventrículos la activación es completamente irregular. De ahí viene el RR irregular. Parte del tratamiento de la fibrilación auricular es justamente actuar a este nivel, a nivel del nódulo auriculoventricular, para retrasar aún más la conducción y no tenga una frecuencia ventricular elevada. También ya hemos mencionado un poco, hay algunas enfermedades que tienen alta prevalencia de fibrilación auricular, sobre todo la estenosis mitral, porque produce gran dilatación de la aurícula izquierda y eso distorsiona completamente la actividad eléctrica y mecánica de la aurícula. Pero cualquier otra enfermedad cardiovascular puede estar asociada a la fibrilación auricular e inclusive existen fibrilaciones auriculares que no se conoce su causa y lamentablemente también hoy en día hay fibrilación auricular en deportistas que realizan actividad física en forma excesiva. Produce inflamación, produce cicatrización y eso desencadena muchas veces fibrilación auricular. Hay algunas causas también agudas que pueden provocar una fibrilación auricular. Felizmente son habitualmente transitorias. La edad es un factor muy importante para el desarrollo de la fibrilación auricular y de otras enfermedades cardiovasculares. Fíjense ustedes cómo va aumentando la fibrilación auricular conforme la edad de las personas.
a los 70, 80 años, prácticamente el 10% de la población llega a tener fibrilación auricular y con el riesgo de la embolia. La fibrilación auricular a veces es completamente asintomática y muchas veces diagnosticamos fibrilación auricular cuando ya ha producido alguna complicación, a veces irreversible como una embolia, a veces con más suerte solamente da una crisis isquémica transitoria. La embolia no solamente puede ir al cerebro, sino a cualquier órgano, a veces mesentérico, a veces en miembros inferiores. Podemos ver insuficiencia cardíaca por la sola presencia de fibrilación auricular o a veces desencadenando la insuficiencia cardíaca en presencia de otras enfermedades como un problema valvular, por ejemplo, que seguramente ya lo han visto, no sé si lo verán posteriormente. Cuando tenemos estas manifestaciones clínicas como palpitaciones, dolor, disnea, síncope, mareos, debemos descartar siempre como una posible causa una fibrilación auricular. Y dependiendo de las características del paciente, debemos extremar los recursos para confirmar o descartar la fibrilación auricular. Ya hemos mencionado que para el diagnóstico necesitamos un registro electrocardiográfico por cualquier método que realizamos, lo más básico, electrocardiograma, el Holter, que no es más que un registro prolongado del electrocardiograma, que pueden ser 2, 3 días, hasta 2 semanas, y los equipos especiales que les comenté, que son grabadores mucho más prolongados que pueden ser durante 3, 4 semanas y hasta 3 años. Cualquiera de esos métodos sirve para confirmar el diagnóstico de fibrilación auricular. Ya mencionamos que auscultando, tomando el pulso, tomando la presión, a veces podemos sospechar ya la fibrilación auricular, pero no es la única causa que produce latidos irregulares. Inclusive en un electrocardiograma podemos llegar a confundir una fibrilación auricular con extrasístoles muy frecuentes, con el aleteo auricular que ya hemos visto un poquitito, a veces con arritmia ventricular y con la taquicardia supraventricular. Pero tomando algunos detalles básicos, la mayoría van a poder ser adecuadamente diagnosticados. Hay varias formas de clasificar la fibrilación auricular. Esto es lo que está descrito en la mayor parte de las guías. Vamos a ver en un cuadrito posterior algunas características de cada uno de ellos. Y lo que quiero que vean es cómo van cambiando muchas veces las nomenclaturas, inclusive de las recomendaciones. La fibrilación auricular paroxística es aquella fibrilación auricular que dura poco tiempo, generalmente menos de 48 horas, pero hoy en día se ha ampliado hasta 7 días. Si la FA dura menos de 7 días, se llama paroxística. Antiguamente, el requisito era que revierta en forma espontánea. Hoy en día, así nosotros intervengamos mediante fármacos o cardioversión eléctrica y revertamos esta fibrilación auricular en menos de 7 días, sigue siendo paroxística. La fibrilación auricular persistente quiere decir que dura más de 7 días, pero que puede ser revertida por cualquier método. Si esta fibrilación auricular dura más de 1 año, pero mantiene la posibilidad de que se revierta y sea exitosa y duradera, se llama de larga duración. Y la fibrilación auricular permanente o aceptada quiere decir que es una fibrilación auricular que ya no se intenta cardiovertir porque no va a haber resultado favorable y si logramos revertir va a durar muy poco tiempo. Entonces llaman también aceptada, porque es aceptada por el médico y por el paciente, de que esa persona se va a quedar en fibrilación auricular y vamos a utilizar otros
tratamientos, pero ya no la cardioversión. Esta es las mismas características resumidas en un pequeño cuadro para que no se olviden. Y de acuerdo a los síntomas que produce la fibrilación auricular, esta es una clasificación de la Sociedad Europea del Ritmo Cardíaco y se parece un poquitito a lo que es la disnea de la clasificación de la New York Heart Association. Del 1 al 4, de acuerdo a la severidad de los síntomas que produce la fibrilación auricular. Acá nada más es para mostrar cómo las guías también van variando en algunos detalles que para fines de ustedes y para fines prácticos no es pregunta de examen ni mucho menos. Vean cómo en una publicación hablan de un ERA2 aislado, en cambio acá dividen ya en A y en B. Son detalles solamente para que no se extrañen de que pueden encontrar algunas diferencias en la literatura. Si nosotros nos enfrentamos a una fibrilación auricular, ya lo vimos inicialmente, no es una cosa aislada, pero más o menos hay tres objetivos clásicos. Control de la frecuencia ventricular. Cuanto más rápido latan los ventrículos, tienen menos tiempo de llenarse, por tanto va a bajar el gasto cardíaco. Es muy importante bajar la frecuencia ventricular. Otro objetivo sería devolver al ritmo normal y tratar de que se mantenga así por mucho tiempo. Y como un tercer objetivo grande es la prevención de los fenómenos tromboembólicos. Volvemos a nuestra tablita, ya hemos visto cómo valoramos el riesgo de stroke o de embolia, básicamente con el CHA2-VASc que vamos a comentar ahora. Y vamos guiando nuestro proceder de acuerdo a estas recomendaciones básicas, en este caso de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué significa una indicación 1A en la medicina? Significa, uno, que hay un acuerdo universal de que una práctica debe ser realizada. La A viene del nivel de evidencia que sustentan esta indicación. Y el nivel de evidencia A quiere decir que han sido por lo menos 2 grandes trabajos aleatorizados que han demostrado su utilidad. La anticoagulación, según la escala de CHA2-VASc, es una indicación 1A para la fibrilación auricular. Es decir, todos deberíamos hacer inicialmente esta estratificación y de acuerdo a eso ver quiénes se anticoagulan o no. Hay excepciones, hay situaciones particulares, pero por lo menos deberíamos guiarnos en esto. Ya les comenté un poquito hace rato, si hay una contraindicación absoluta y permanente para una anticoagulación en una persona que tenga alto riesgo de hacer embolia, existe la posibilidad de ocluir la orejuela izquierda, que es el lugar donde más frecuentemente se forman los trombos, y en este caso, pero la indicación es una indicación 2B. Indicación 2 significa que se puede o no se puede hacer el procedimiento, no están todos de acuerdo. Cuando es A, habitualmente va a favor de hacer el tratamiento y cuando es B, generalmente va a no hacer el tratamiento. Otra opción sería retirar en forma quirúrgica la orejuela izquierda, también es una indicación 2B. No se lo hace habitualmente en forma aislada solamente para la fibrilación auricular, pero se puede hacer, por ejemplo, cuando una persona se opera por una estenosis mitral o un problema valvular aórtico, etcétera, y tiene fibrilación auricular, se puede excluir la orejuela izquierda.
una temporada se hablaba mucho de los beneficios, pero hoy en día ha sido relegado un poquitito y si bien no está prohibido, parece que no es muy bueno realizar estos procedimientos. Esta es la clasificación de Schatz original para ver qué pacientes deberían ser anticoagulados o no. Se le daba un punto a estos criterios y si no había ninguno de estos, era de bajo riesgo y no se hacía ninguna terapia antitrombótica. Una persona de 60 años o de 70 años, por ejemplo, hasta los 74 años, no tenía ningún punto con esta clasificación original. Una persona mujer, solamente por ser mujer, no tenía tampoco ni un punto. Es decir, una persona de sexo femenino y que tenga hasta 74 años, mediante esta estratificación, tenía 0 de Schatz y no se anticoagulaba. Lamentablemente, pese a que los médicos seguíamos estas recomendaciones formales, las personas seguían teniendo embolia y han estudiado cuáles pueden ser las posibles causas. Y es por eso que han modificado el Schatz original. Ahora se utiliza este Schatz-Basque, que se ha ampliado y todavía no es suficiente. Como les digo, hoy día inclusive se anticoagula a algunos pacientes excepcionalmente en Schatz de 0, pero básicamente esto es lo que se está utilizando hoy en día. Vean ustedes que a la edad de 75 años ya le han puesto 2 puntos y a partir de los 65 años ya tiene un punto. Las mujeres, solo por ser mujeres, ya tienen un punto. Entonces, esa misma persona de 70 y pico de años hasta 74 años, mujer que no necesitaba anticoagulación según el Schatz original, hoy tendría con esta estratificación 2 puntos y posiblemente sí se vaya a beneficiar de una anticoagulación. Entonces tenemos un paciente con fibrilación auricular, agarramos esta tablita y vemos cuántos puntos tiene. En los varones, si no tiene ningún factor de estos, pues será 0 y la mujer ya tiene 1 solo por ser mujer. En estos casos no se aconseja en general ninguna terapia antitrombótica. Tienen un riesgo intermedio si tiene un factor en hombres y 2 en mujeres. En estos casos, la tendencia es a anticoagular. Es una indicación 2A, es decir, si bien no hay un acuerdo universal, la tendencia es que vayamos a anticoagular a estas personas, salvo que tenga un riesgo muy alto de sangrado que podríamos no anticoagular. Y si un varón tiene 2 puntos o una mujer tiene 3 puntos o más, sí o sí debería anticoagularse. Es una indicación 1A. Otro de los objetivos es controlar la frecuencia de los ventrículos. Los más efectivos, los beta bloqueadores. Todos, como van a recordar, actúan a nivel del nódulo auriculoventricular, retardan la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular. Los más efectivos beta bloqueadores, si hay contraindicaciones a los beta bloqueadores o estos tienen algún beneficio adicional, se pueden utilizar antagonistas cálcicos. La digoxina fue utilizada durante mucho tiempo como primera opción. Hoy en día ha sido relegada y básicamente se utiliza en pacientes que están fibrilados con alta respuesta ventricular y tienen una insuficiencia cardíaca descompensada. Si no, estas opciones son mejores. Cuando no se controla, no se puede controlar la frecuencia ventricular, se pueden combinar estos fármacos. La amiodarona también baja la frecuencia ventricular, pero sirve más para mantener el ritmo sinusal y hay que tener cuidado en utilizar la amiodarona, que el paciente debe estar previamente bien anticoagulado porque puede revertir y durante la reversión, si no está anticoagulado, puede en un pequeño porcentaje de 1 al 5% desencadenar una embolia. Y finalmente,
Si no podemos controlar la frecuencia con una combinación de fármacos a dosis máximas o el paciente no tolera esta combinación de fármacos, como último recurso tenemos la ablación por radiofrecuencia. Pero esta ablación por radiofrecuencia es del nódulo auriculoventricular. No es a nivel de las aurículas, como vamos a ver en otra diapositiva. Si ablacionamos, quiere decir si destruimos, si anulamos el nódulo auriculoventricular, ya ningún estímulo de la aurícula va a pasar al ventrículo. Entonces estamos generando un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Bajamos la frecuencia ventricular? Sí, bajamos la frecuencia ventricular, pero la persona va a tener un ritmo idioventricular que va a ser muy inestable y estas personas pues requieren el implante de un marcapaso definitivo. Ese es el último recurso para controlar la frecuencia ventricular en la fibrilación auricular. El otro objetivo, devolverle a su ritmo normal y mantener en un ritmo normal, que se puede hacer en forma eléctrica, que es más efectiva y es más rápida, más incómoda sí, requiere un personal más especializado sí, y también se puede hacer en forma farmacológica mediante estos fármacos. Los fármacos que sirven para controlar la frecuencia ventricular no revierten a un ritmo sinusal, solamente controlan la frecuencia ventricular. Para revertir deberíamos utilizar estos fármacos. Lo que tenemos acá básicamente es la miodarona y la ablación por radiofrecuencia. En este caso, la ablación no se hace del nodo auriculoventricular, sino se hace a nivel de las aurículas en la desembocadura de las venas pulmonares en la fibrilación auricular que hemos visto que es de tipo focal. Cuando se recurre a la ablación, todos están de acuerdo. Si una persona ha tenido una fibrilación auricular, le hemos revertido, le damos medicamentos y vuelve a hacer fibrilación auricular, se beneficia de una ablación por radiofrecuencia. Hoy en día la tendencia es a utilizar cada vez más esta técnica porque puede eliminar la fibrilación auricular, obviamente también que tiene algunas complicaciones y hoy en día se podría eventualmente, de acuerdo a la preferencia del paciente, y si esa fibrilación auricular está produciendo daño miocárdico, se podría llegar a hacer una ablación ya en el primer evento de fibrilación auricular. Esto ya lo hemos visto. Entonces lo que se hace es aislar eléctricamente esas venas pulmonares. Cuando tenemos una fibrilación auricular en la emergencia, debemos decidir qué hacer con esa persona. Y lo que valoramos básicamente es si está estable o está inestable hemodinámicamente, si está en insuficiencia cardíaca grave, está con infarto, está chocado, etc. Y la fibrilación auricular es la responsable principal, lo cual quiere decir que tenga por lo menos 150 latidos por minuto. En ese caso, debemos hacer cardioversión en forma inmediata. Si no hay esta inestabilidad hemodinámica o no existe preexcitación, no se hace una cardioversión inmediata y lo que se hace habitualmente es primero controlar la respuesta de los ventrículos, la frecuencia ventricular y continuar con los estudios para caracterizar mejor la fibrilación auricular y de acuerdo a eso ver las posibilidades terapéuticas. Eso es, jóvenes, en cuanto a la fibrilación auricular. Algunos conceptos básicos. Tienen las diapos. Creo que lo estoy grabando y si puedo se lo voy a pasar a sus representantes para que recuerden si quieren y tienen tiempo. ¿Alguna pregunta que tengan del tema? Doctor, mencionaba acerca de la clínica, de los síntomas que el paciente se puede
cuando presenta síncope, palpitaciones, mareos, disnea, entonces se debe descartar, algo así lo escuché, doctor. Sí, si presenta y tenemos una persona con esas manifestaciones clínicas, una posibilidad es que tenga fibrilación auricular y debemos extremar los recursos para diagnosticar o descartar esta posibilidad. Obviamente, si ya tenemos otra causa más evidente que la fibrilación auricular, tratamos esa causa y si no, podemos seguir haciendo estudios de fibrilación auricular, como les dije, hasta 2 años de grabación y ver si realmente es o no fibrilación auricular. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y cómo podríamos saber un síntoma característico cuando una persona tiene una fibrilación auricular, aparte de que tiene una frecuencia cardíaca em, acelerada? No hay ningún síntoma específico de fibrilación auricular. Nada. Podemos sospechar fibrilación auricular porque la persona tenga frecuencia alta y que sea irregular. Esta irregularidad podemos verla inclusive al tomar la presión arterial, al tomar el pulso, al auscultar al paciente, puede tener palpitaciones, pero ninguno de esos es específico. Pueden haber otras enfermedades que produzcan estas mismas manifestaciones. Por eso es que la recomendación inicial es confirmar mediante un electrocardiograma. La única forma de tener un diagnóstico certero de fibrilación auricular es mediante el registro electrocardiográfico, mediante cualquiera de esos métodos. No hay otra forma de tener la certeza de que la persona tenga fibrilación auricular. ¿Alguna otra pregunta? Si no quieren hablar, pueden también escribir por el chat. Si no, damos por concluido el tema y mañana nos vemos a las 7. Si tienen preguntas mañana también del mismo tema, pueden hacerlo por el chat o también verbalmente, no hay ningún problema. Y mañana vamos a ver un poquito lo que es la taquisupra y algunas nociones básicas de las arritmias ventriculares. Muy bien, jóvenes, será hasta mañana. Doctor, una preguntita más. Sí, señor. En cuanto a la frecuencia cardíaca, encontré en otra literatura que va mayor a 350 y en otras literaturas lo menciona que es mayor a 400 hasta 600. ¿Cuál debería de tomar, doctor? Sí, es muy variable eso. Eso se refiere prácticamente a nivel de las aurículas, no la frecuencia ventricular. A nivel de las aurículas pueden existir en general entre 300 a 700 estímulos iniciales, digamos, eléctricos, pero eso es a nivel de las aurículas. No estamos hablando de la frecuencia ventricular. Ningún ventrículo tolera 300 o 400 latidos por minuto. Te mueres porque no tienes tiempo de llenar y no va a haber gasto cardíaco. Eso es a nivel de las aurículas. Ya hemos visto, aunque tenga 300 o 700 inicios de estímulo a nivel de la aurícula, felizmente van a pasar pocos, no pocos digamos, pero menos de esos van a pasar a los ventrículos gracias al nódulo auriculoventricular. Cuando el nódulo auriculoventricular está normal y la persona no está tratada, habitualmente la frecuencia ventricular es alrededor de 150, 170 por minuto, habitualmente. Eso va a depender de cómo esté el nodo auriculoventricular. Estamos hablando cuando el paciente no está medicado. Si su nódulo auriculoventricular no funciona adecuadamente, la frecuencia a nivel de los ventrículos va a ser baja. Y puede ser tan baja que requiera un implante de marcapaso. Entonces, en la fibrilación auricular, a veces las personas más bien requieren que aumentemos la frecuencia de los ventrículos porque el nódulo auriculoventricular se bloqueó. Y en ese caso le colocamos un marcapaso para aumentar la frecuencia ventricular. Pero si el nódulo auriculoventricular no está enfermo,
habitualmente la frecuencia de los ventrículos está alrededor de 150 a 170. Si deja pasar muchos estímulos, puede llegar más, lo que sucede en la preexcitación. Por eso es peligrosa y hay que hacer una cardioversión. Puede llegar a 300 y en ese caso descompensa y puede producir fibrilación ventricular. Con el tratamiento, lo que hacemos es que la frecuencia de los ventrículos esté más o menos entre 80 y 110 por minuto. Esa es la frecuencia que más o menos se aconseja que mantengan los ventrículos en un paciente que esté tratado. Una temporada se recomendaba que esté mucho más bajo, pero hoy en día dicen que no es necesario, que las personas van bien, que no hay que bajarles tanto la frecuencia y que más o menos el rango debería ser ese, entre 80 y 110 latidos por minuto. No mucho más alto y tampoco bajarles demasiado. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ahora sí, nos vemos hasta mañana. Nos hemos tomado 53 minutos. Nos hemos pasado un poquito, pero no importa. Será hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Chao, chao. Hasta mañana, Chao. doctor.